Esto es Notas en Voz Alta, un podcast al que yo traigo las ideas y tú decides cómo usarlas. Soy Carolina Carr y hoy tú y yo vamos a pensar en esa capacidad que puede cambiarlo todo, la de volver a ti. Incluso cuando el mundo te empuja a gritarle a todos que se vayan al carajo. Quédate conmigo y descubramos por qué la verdadera fuerza no está solo en el autocontrol, sino en recuperar la armonía antes de que el descontrol sea irreversible. ¿Empezamos? Te doy la bienvenida al episodio 14 de Notas en Voz Alta. Hoy vamos a ir y volver de un lado a otro y esto te parecerá magia pura. Vamos a devolvernos en el tiempo y luego daremos un salto al futuro con cara de presente. Intentaré enojarte y desequilibrarte tanto como me sea posible para que luego vuelvas a la calma de esa sopita caliente que disfrutabas en la casa de tu abuelita. Todo va a tener sentido a medida que vamos avanzando. Vamos a hablar de autorregulación y cómo tus intentos activos por salir rápidamente de una emoción destructiva son habilidades vitales que te garantizan resultados extraordinarios en la vida adulta. En el episodio pasado leímos un párrafo de un libro que tiene 2000 años de haber sido escrito. Pues si tiene todos esos años y sigue vigente debe ser porque lo que cuenta es cierto, ¿sí o no? Y doy fe, porque me lo leí hace 3 semanas y llevo 2 semanas hablando del libro. Por primera vez, en Notas en Voz Alta, que hoy está cumpliendo 3 meses de emisiones ininterrumpidas, repetiremos autor y libro, invitando nuevamente a Marco Aurelio y sus meditaciones a prestarme un párrafo que respalde el tema con el que tú y yo nos vamos a tomar un cafecito. El párrafo dice así: cuando por la concurrencia de las circunstancias te vieres como desconcertado, vuelve enseguida sobre ti y no te propases fuera de lo justo más tiempo del necesario. Serás tanto más dueño de la armonía de tus actos cuanto más a menudo la recuperes. ¿Qué iba Marco Aurelio a pensar que 2000 años después de escribir esta joya, los hombres y las mujeres todavía perdemos la cabeza cada vez que la vida nos da un codazo? Él, que vivía en pleno apogeo del Imperio Romano, mientras por aquí en América los mayas y los aztecas empezaban a formar sus civilizaciones y armaban un calendario que 2000 años después interpretamos como que se iba a acabar el mundo. Bueno, dudo que Marco Aurelio previera el impacto tan grande que dejaría. El legado, como decía el episodio 13. Busqué, sin éxito, alguna reflexión profunda sobre este párrafo en Internet. Y pues como no la encontré, entonces me tocó a mí hablar de la parte incómoda, pero muy verdadera. Que la responsabilidad emocional es tuya. Que no todo es mala suerte, ni destino, ni señales del cielo, ni universo, ni el tráfico, ni el tonto que se coló en la fila, ni la señora que no desocupa al mesero y le insiste que es intolerante a la lactosa y necesita que su pizza no lleve queso. ¿Cómo sentir los problemas, pero no caer o vivir de rodillas ante ellos? ¿Cómo el mismo impulso que nos hace querer agarrar la mesa a patadas puede usarse para devolvernos tranquilamente a nuestra silla? Los libros de los gurús modernos del mindfulness, que se compran como pollo asado en el supermercado, han vuelto a escribir lo que los estoicos ya sabían hace siglos. Si no aprendes a observar tus emociones antes de actuar como un pollo loco sin cabeza, vivirás a merced de cada cosa poco agradable que te pase. Como dice mi esposo, que me exigió mencionarlo en este episodio porque la idea fue suya, cuando pierdes algo, alguien más se lo encuentra. Cuando pierdes el control, alguien se lo encontrará y lo tomará, con sus buenas o, usualmente, malas intenciones. Recuperar la calma es la diferencia entre seguir conduciendo hacia el trabajo o agarrarte a insultos con el semáforo, que no tiene la culpa porque vas tarde, y terminar metiendo tu carro en un embotellamiento del que saldrás 40 minutos después.
No perder el control es la diferencia entre responder con una tontería a un insulto y luego enfrentar las consecuencias que otro determine. Entonces, ¿es en realidad indispensable controlarse? La respuesta es, no estoy segura, pero lo más seguro es que sí. Yo tuve jefes insoportablemente reactivos. Patanes es la palabra que debo usar, pero reactivos es más profesional. Y ahí seguían, acumulando millones y fama de temperamentales. Pero yo y todos sus otros lacayos teníamos que controlarnos, porque pues una reacción igual, por lo menos en mi caso que soy mujer, se vería como histeria y me habría merecido el despido. Entonces, ¿será que nos controlamos según el rango, la posición social o el momento? ¿O nos controlamos porque es lo correcto? Sugiero que empecemos con el porque es lo correcto. ¿Qué tal si te cuento qué pasa en tu cuerpo cuando te sales de control y te quedas ahí, en la sala de descontrol, por un ratico? Imagina tu amígdala, que no es la de la garganta que solían sacar en la niñez, sino la seria e importante de la que sabes poco pero abusas mucho. La amígdala queda en el centro del cerebro, más o menos a la altura de tus orejas. Si hicieras un corte en redondo y te sacaras la parte de arriba de la cabeza como si fuera la mitad de una naranja. Está dentro del sistema límbico, que es como la sala de emergencia de las emociones. Allí solo se entra, sí, claramente, hay una emergencia. ¿Sabes cuál es la mejor manera de explicarlo? La sala de control de Intensamente, la película de dibujos animados. Si la amígdala está bajo el control de alegría, pues perfecto. Pero si el control lo toma otra emoción que no estudió para dar respuestas en calma, pues es como dejarle la torre de control de un aeropuerto a un borracho. La amígdala se activa, detecta amenaza y dispara la alarma emocional. ¿Qué se siente? Físicamente, una sensación, boom, explosiva de rabia, pánico, irritación instantánea, como si el cuerpo saltara solo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué se perjudica? Pierdes la capacidad de pensar con claridad, de dominarte, de controlarte. Te domina la emoción, no la razón. Ahora baja un poquito, no mucho. Ve al corazón. ¿Qué se siente? Presión en el pecho, no del tipo infarto, a menos que de verdad sea algo gravísimo, pero sí hay esa sensación de que tienes una pelota de tenis en la garganta. ¿Qué se perjudica? Pues obvio tu corazón, que está elevando su ritmo cardíaco en forma también de calor corporal. Se te enrojece la cara, te arden y se te enrojecen las orejas. ¿Por qué las orejas? ¿No se hacen también esa pregunta? ¿En qué momento evolutivo poner rojas las orejas se hizo indispensable? Pero bueno, esto no es un podcast de salud, así que termino más abajo, no tan abajo, y te cuento qué le pasa a tu sistema digestivo cuando te sales de ti. Allí, curiosamente, no hay activación, sino apagón total, porque evolutivamente deberías prepararte para huir o para luchar, debes hacerte más liviano o liviana. ¿Qué sientes? Si estás de buenas, se te va el apetito por completo. Pero si estás de malas, te da diarrea. Y así podría seguir con otros sistemas, pero ya me entendiste. Así que el control no te va a transformar en una alma de Dios, te va a mantener sana o sano. No se trata del manejo de las emociones como elevar tu vibración para alcanzar el nirvana, sino de alcanzar de llegar por lo menos al baño. Ahora hablemos del tiempo. Marco Aurelio dice también, vuelve enseguida sobre ti y no te propases fuera de lo justo más tiempo del necesario. ¿Y cuánto es el tiempo necesario para controlarse? Pues bien, la ciencia nos ofrece perspectivas que me parecen fascinantes sobre el tiempo necesario para recuperar el control emocional tras un momento de rabia, ira e intenso dolor, como dirían los abogados. La teoría número uno, una de las más destacadas, es la regla de los 90 segundos, propuesta por Jill Bolt Taylor, neurocientífica de Harvard, quien estudió su propio derrame cerebral
y le entregó al mundo una teoría que de verdad vale oro. Según ella, cuando experimentas una sensación, una emoción intensa como la ira, se desencadena una respuesta química en el cerebro que dura aproximadamente 90 segundos, minuto y medio. Si durante ese periodo de tiempo logras no reaccionar impulsivamente y simplemente observas la emoción sin alimentarla, es probable que desaparezca por sí sola. ¿Te imaginas? ¿Recuperar la calma en minuto y medio sin hacer nada más? O sea, ¿quién quiere visión rayos X cuando puedes tener este superpoder? Pero si no eres así de rápido o rápida, y bien por ti. Teoría número 2. Ciclo de respuesta de lucha y huida. Es un principio aceptado en la neurociencia y en la psicología clínica que se hizo muy famoso por el doctor Robert Sapolsky y su libro que tiene un título divino que no puede ser más intrigante. ¿Por qué las cebras no sufren de úlcera? No me lo he leído, pero prometo hacerlo. ¿Qué propone esta teoría? Que tras un pico de adrenalina y cortisol, que es la respuesta de lucha o huida de tu cuerpo, te tardarás 20 minutos en volver a un estado denominado homeostasis o estado de equilibrio. Viene aquí la clásica, sabia y aceptada sugerencia popular que dice, sal a caminar un rato, te despejas, te calmas y regresas. Obvio, más claro no puede ser. Ahora tiene sentido porque dejar pasar un rato te hace volver naturalmente a la calma. Pero si aún pues no te convenzo del todo, hay una teoría número 3 que viene de el estudio inicial de Fred Handler y Averill en 1982 y que tiene una nueva versión en 2014 con otros científicos, pero esos nombres no los puedo pronunciar. En estos dos estudios, que dicen básicamente lo mismo, el descontrol se define como un episodio emocional con duración influenciada por factores personales, individuales, por el contexto. Depende de qué tan fuerte fue el codazo que te dieron en el bus o qué tan caliente estaba el café que te dejaron caer encima y de que también te vaya manejando el drama. En esta teoría se considera que tu enojo es una respuesta fisiológica y como tal, tu cuerpo debería superarla, o sea, superar esa ira o ese descontrol, en menos de 24 horas. Aguanta el tiempo también, ¿no? Muy interesante, ¿no te parece? Entonces, ¿por qué nos demoramos tanto en volver a estar en calma? Porque no dejamos que el manejo sea 100% físico, sino totalmente mental. Porque, como la vaca, nos quedamos rumiando en lo sucedido. Y hablando de rumiar, lo prometido. Haré, a partir de este momento, mi mejor esfuerzo por sacarte de control. Vamos a hacer un experimento. Voy a tratar de elevar tu ritmo cardíaco, de revolverte el estómago y despertar esa amígdala a las malas. Con 20 ejemplos que voy a empezar a enumerar uno por uno, intentaré que recuerdes cosas que dan mucha rabia y quiero que si te identificas con alguna, la lleves a un recuerdo real, tuyo, solo tuyo, y analices lo que sientes. Empiezo. Ver la prueba reina que confirma que tu pareja te es infiel. Que un padre le pegue a un niño en la cara. Que maltraten a un animal delante de ti. Que insulten o humillen a tus hijos en público. Ser objeto de un acto de corrupción, como que alguna autoridad te pida dinero para no ponerte una multa injustificada. Que te roben por la calle y no tengas la oportunidad de reaccionar. Ser víctima de una humillación verbal de un superior delante de muchas personas. Que alguien arruine tu presentación importante que te demoraste en preparar al sugerir algo que te quita por completo el protagonismo. Vivir una situación de discriminación por tu color de piel, por tu condición económica, por el lugar donde naciste. Tener que esperar semanas por una cita médica que tú o alguien que amas necesita de forma urgente. Descubrir que alguien en quien confías, o confiabas mejor, habla muy mal de ti.
ver a alguien burlarse de otra persona por la ropa que trae puesta. Que alguien se aproveche de la ingenuidad de un adulto mayor para estafarlo. Quedar en manos de un funcionario público cuya negligencia o mal comportamiento te afecta gravemente. Que atropellen a un animalito en la vía y nadie se detenga a auxiliarlo. Que un grupo de protestantes, o mejor, de desadaptados, dañe un bien público. Ver cómo los medios manipulan una tragedia para hacer la noticia. ¿Saben? El tipo este periodista que llega a una zona de desastre y le pregunta a la señora que está llorando y lo perdió todo, señora, ¿cómo se siente después de haberlo perdido todo? Que no te paguen lo que te deben. Que llegues al parqueadero y le hayan hecho un rayón a tu carro. O que te deje el avión. Qué molesto fue esto, ¿no? Cualquiera que sea el ejemplo que te haya tocado más, seguro que fue molesto. Y voy a traer al episodio el mío, el del niño golpeado por un adulto, el cual recuerdo con tanto dolor que se me revuelve el estómago. Yo era una niña también, es que no creo que tuviera más de 10 años, y fui a la plaza de mercado de mi ciudad con mi mamá. La plaza mantenía ese ambiente rural y campesino de la época. Llegamos a un puesto de venta donde había un niño de no más de 3 añitos con la carita destrozada. Es que lo recuerdo ver las venas rotas en su carita. Y mi mamá le preguntó a la vendedora qué había pasado. Y ella, con su voz de campesina, le dijo, es que el taita, así se le dice a los papás en el campo en Colombia, le había pegado con un palo porque estaba molestando mucho. Dios, Dios. El papá había llegado la noche anterior borracho, el niño se puso a llorar y este hombre sacó un palo y a esta criatura, que no tenía cómo defenderse, le rompió la cara. ¡Qué rabia! Dios, es que me lleno de rabia todavía. Bueno, ¿y uno ahí qué hace? ¿Ah? ¿Voy y vuelvo y que se me quite la rabia? Estamos hablando de injusticia, de un niño. O estaríamos hablando de un animalito o de un anciano, de un bien que es importante para la humanidad. ¿Cómo se quita uno el descontrol? ¿No es acaso mejor mantenerlo y con él generar un cambio? Bueno, pues como para este tipo de preguntas que no te dejan dormir es que escuchas notas en voz alta, aquí viene la recomendación de Marco Aurelio. Por la mañana, dite a ti mismo, me encontraré con un entrometido, un ingrato, un insolente, un engañador, un envidioso, un insociable. Todos estos defectos les sobrevienen por ignorancia de lo que es bueno y malo. Pero yo, que he visto la naturaleza del bien y del mal, sé que el bien es lo que es justo y el mal lo que es injusto. En este párrafo, la rabia ante la injusticia es legítima, sí, pero quedarte instalado en ella es lo que te debilita. La verdadera fuerza de la rabia sentida no está en seguirla sintiendo, está en usarla como una chispa inicial y luego recuperar el control para actuar de forma inteligente. La reacción es la chispa. La rabia sostenida que no se va y en la que sigues rumiando es un incendio. Un incendio sin dirección, además, que al final terminará quemándolo todo, incluso quemando tus mejores intenciones. Bueno, y ahora sí, la hora de la verdad. ¿Cómo me calmo? Pues al inicio del episodio te dije que iríamos al pasado y daríamos un salto al futuro con cara de presente. Al pasado ya fuimos. Primero, 2000 años atrás, y luego a las rabias y al dolor de los 20 puntos que te sugerí. Ahora, con estas 5 frases, adivina de quién, de Marco Aurelio. Vamos a aprender cómo calmarnos en cualquier momento, perfeccionando la técnica en el presente gracias a ir un poquitito al futuro. Esto va a ser de locos. Y si te pierdes en algún momento, al final hago un resumen recontraprofesional que puedes escribir en un papelito y leer cada mañana. Así que a la 1, a las 2 y a las 3. Cuando entres en un momento de rabia, cuando se active tu amígdala, vuelve al presente, proyecta el futuro y sella con el pasado. Vamos con ejemplos. Técnica número 1.
¿Cuándo usarla? Cuando el origen de tu descontrol es un ataque personal, es un impacto hacia ti. Cuando la rabia que nace y que te atraviesa es porque el ataque es contigo. Te humillan, te roban el protagonismo, te invalidan. ¿Cómo recuperarte en esos 90 segundos o máximo 20 minutos o en últimas antes de 24 horas? Número uno, te lo dije, vuelve al presente. Di cosas como, yo no caigo en este juego. Esta ira que siento no es mi reflejo. Número dos, proyecta el futuro inmediato. Imagina la escena donde tú, al no reaccionar como esperan quienes te están ofendiendo, sales más fuerte, más lúcido, más dueña de ti. Y la número tres, sella tu respuesta con sabiduría del pasado. Frase de Marco Aurelio, la mejor manera de vengarme es no parecerme a ellos. Técnica número dos o ejemplo número dos. ¿Cuándo usarlo? Cuando la actuación desconsiderada de alguien más afecta bienes comunes, trabajos en grupo, algo de comunidad, algo que debería cuidarse porque le pertenece a todos. Número uno, vuelve al presente. Haz las cuentas frías. El costo de perder la cabeza es mayor que el de mantenerla. No entregues tu energía a quienes están desperdiciando la suya. Dos, vete al futuro. Imagina el resultado que realmente quisieras. ¿Quieres tener la razón a gritos o quieres que las cosas funcionen? Si el objetivo es que el trabajo, el proyecto o ese bien común sobreviva, tu mejor jugada es mantener la calma mientras los demás hacen cortocircuito. Y tres, sella tu respuesta con sabiduría. Palabras de Marco Aurelio. ¿De qué sirve enojarse con alguien que actúa mal? ¿Acaso te mejora a ti o lo corrige a él? No inviertas tu paz en causas perdidas. Invierte tu energía en salvar lo que puede salvarse o en reconstruir lo que se está perdiendo. Técnica número 3. ¿Cuándo usarla? Cuando el motivo de tu descontrol no es algo que te hicieron a ti directamente, sino algo que le hacen a alguien que te importa o un abuso que presencias, algo que te revuelve por dentro, como yo con el niño. Uno, vuelve al presente. Recuerda, la estupidez humana no es ni nueva, ni recién inventada, ni rara. No te estás enfrentando a un monstruo recién inventado. Estás viendo en acción la misma ignorancia que Marco Aurelio veía hace 2000 años contra los niños, contra los ancianos, contra los animales. Vete al futuro. Pregúntate, ¿qué ayudará más a quien está siendo atacado? ¿Otro cómplice de esta explosión emocional? ¿O alguien que conserva la cabeza fría para ayudarle, para llamar a las autoridades, para demandar, para defenderle, para intervenir de verdad? Mira, si pierdes el control, pierdes la posibilidad de ser útil. Al perder el control, tomarás un palo para romperle la cara al papá del niño que le pegó en su carita con un palo. ¿En qué ayuda esto a la verdadera víctima? Y la número 3, sella tu respuesta con sabiduría. Escribió Marco Aurelio. Cuando te levantes por la mañana, prepárate para encontrar ingratitud, traición e insolencia. La sorpresa de un mundo difícil es para los ingenuos. Tú llegas a cada día sabiendo lo que puede pasar, pero con todas las herramientas para no repetir la cadena de injusticias. Técnica número 4. ¿Cuándo usarla? Cuando alguien malintencionado, un enemigo, un pícaro profesional, se cruza en tu camino. Porque existen, de que los hay, los hay. Uno, vuelve al presente. Recuerda, tu peor enemigo no es quien actúa mal. Es la novela barata que escribes en tu cabeza para complementar o justificar su estupidez. Los hechos son una chispa, ya lo dijimos. Lo que tú inventas después puede ser un incendio. Dos, vete al futuro. Pregúntate, ¿cómo reescribo esta historia? De tal manera que haya justicia. ¿Sirve esto? Bueno, lo que te puedo decir es que si ves el movimiento completo, estás empezando a planear la jugada justa, la jugada ganadora. Y número 3, sella tu respuesta con sabiduría. Aquí te mando esta frase afilada de Marco Aurelio. No son las cosas las que perturban a los hombres, sino las opiniones que tienen sobre ellas.
Mira, el problema no es que existan idiotas. El problema es que tú decidas ser su eco. Y la técnica número 5, prepárate. ¿Cuándo usarla? Cuando quien se sale de control no es otro, sino tú mismo. Cuando tus propias reacciones exageradas, tus impulsos, son errores que te hacen daño o le hacen daño a tu círculo cercano. Lo mismo, número 1, vuelve al presente, respira y recuerda, te estás destruyendo solo o sola. No te ofrezcas como víctima en tu propia historia. El primer golpe lo diste tú, no el mundo. Y la única mano que puede detener el desastre, adivina, es la tuya. 2, vete al futuro, pregúntate qué historia quiero contar de esto mismo mañana. ¿La de quien supo frenarse a tiempo o la de quien siguió cavando hasta tocar fondo? Y número 3, sella tu respuesta con sabiduría. Cuando un miembro del cuerpo daña a otro, es absurdo. ¿No es aún más absurdo cuando un ser humano daña a otro? Decía Marco Aurelio. Te prometí el resumen perfecto de estas técnicas y aquí tienes el resumen perfecto de estas técnicas. La fórmula común entonces es, número 1, vuelve al presente, siempre detente primero. Recuerda que el primer enemigo a derrotar no está afuera, está adentro, en tu cabeza, exactamente en tu amígdala, y es tu impulso primitivo de reaccionar a la loca sin pensar. Número 2, proyecta el futuro inmediato. No actúes ni pienses desde tu peor minuto, que es ese, el de descontrol. Ubícate un poquito más allá, actúa desde la historia que quieras contar después, desde el desenlace ideal, se dé este o no. Ubícate desde un guión que tú escribes, no alguien más. Y la número 3, sella tu respuesta con sabiduría. Usa el pasado para no repetirlo. Mira, seguro que no te vas a acordar de ninguna de las frases de Marco Aurelio, obvio que no. Pero te acordarás de perro que ladra no muerde o de algo que decía tu mamá. La sabiduría la construyes desde tu interpretación de experiencias vividas, no desde las reacciones desprevenidas y automáticas de cuando no piensas. Y con esto llegamos al final del episodio 14 de Notas en Voz Alta. Hoy, otra vez, en compañía de Marco Aurelio, recordamos que no se trata de no sentir rabia, sino de no permitir que la emoción maneje el bus mientras tú te bajas a llorar en la primera parada. Soy Carolina Carr, alguien que sigue entrenándose para volver a su centro cada vez que la vida le lanza una piedra, una estupidez o un episodio que no se comparte tanto como yo quisiera. Sígueme en Instagram donde me encuentras como @soycarolinacarr. También estoy en YouTube bajo el mismo nombre. Y si crees que este episodio le sirve a alguien que conozcas, que te anticipo, son la mitad de tus colegas y las 3/4 partes de tu familia, compártelo para que vaya y vuelva muchas veces. Tú y yo vamos y volvemos y nos escuchamos en una semana. Una vez, otra vez y muchas veces. Chao, chao.